Dentro del predicado se encuentran verbo o núcleo verbal, que es un verbo conjugado que facilitará el reconocimiento del sujeto. Objeto directo, describe la acción expresada en el verbo. Va introducido por la preposición a cuando se trata de personas o cosas personificadas, si no, no lleva preposición. Puede ser reemplazado por lo, los, la, las, que tienen que tener concordancia con el sujeto. Para verificar si es objeto directo, se pasa la oración a la voz pasiva y el objeto directo de la voz activa será el sujeto de la voz pasiva. En la voz activa, el sujeto realiza la acción y en la voz pasiva, el que realiza la acción es el complemento agente. Vamos a ver la voz activa. Los chicos lograron el objetivo. Señalamos inicio y fin de oración con corchetes, señalamos el verbo, lograron, el objetivo, objeto directo. Acá no está encabezado por ninguna preposición. Dentro del objeto directo tenemos el, modificador directo y objetivo núcleo. Todo esto es predicado verbal simple. Los chicos, chicos núcleo, los modificador directo, sujeto expreso simple. Todo esto es una oración bimembre. La manera de verificar el objetivo, que es el objeto directo, va a pasar a ser el sujeto en la voz pasiva. Entonces queda el objetivo fue logrado por los chicos. Señalamos inicio y fin de oración con los corchetes. La frase verbal fue logrado por los chicos complemento agente. Por nexo subordinante, luego viene el término, los modificador directo, chicos núcleo. En el sujeto tenemos el objetivo, objetivo núcleo, el modificador directo. Oración bimembre en la voz pasiva. Vamos de nuevo a la voz activa para comprobarlo. De otra manera, los chicos lograron el objetivo. Este objetivo podemos reemplazarlo por lo. Los chicos lo lograron. El núcleo de un objeto directo es siempre un sustantivo. Objeto indirecto es el que recibe en forma indirecta la acción expresada por el verbo. Se construye siempre con las preposiciones a o para. Puede ser reemplazado por le o les. Cuando se reemplaza el objeto directo y el objeto indirecto por pronombres, el objeto indirecto adopta la forma se. Bueno, todo esto chino básico lo pasamos al castellano. Por ejemplo, compré herramientas para mi taller. Señalamos inicio y fin de oración, señalamos el verbo, compré. Herramientas es el objeto directo. Si lo queremos reemplazar podría ser las compré. Compré herramientas para mi taller. Para mi taller, objeto indirecto, está encabezada por la preposición para, que es el nexo subordinante, viene el término, dentro del término, modificador directo mi, taller núcleo. Si puedo suprimir para mi taller, compré herramientas, tiene el mismo sentido. Pero estas herramientas son para mi taller. Por eso es objeto indirecto, recibe la compra, en este caso, la acción del verbo compré, indirectamente. Predicado verbal simple, sujeto tácito, yo las compré. El núcleo del objeto indirecto siempre un sustantivo. Circunstanciales. Pueden estar encabezados por cualquier preposición. No pueden ser transformados en sujeto de la voz pasiva, ni se los puede sustituir por las formas pronominales lo, los, la, las, le, les. Los circunstanciales pueden ser de tiempo, modo, causa, tema o argumento, afirmación, negación, lugar, cantidad, fin, oposición, compañía, medio e instrumento, entre otros. Complemento agente. Está encabezado por las preposiciones por y de. Esta última con menor frecuencia. Se lo reconoce por ser el sujeto de la voz activa. El núcleo del agente es siempre un sustantivo. Para que haya complemento agente, el verbo debe estar siempre en voz pasiva. La voz pasiva nunca puede tener objeto directo, pues se construye transformando el objeto directo de la voz activa en el sujeto de la voz pasiva. Ejemplo, los romanos construyeron este acuerdo. Esto lo pasamos a la voz pasiva. El objeto directo pasa a ser sujeto en la voz pasiva y quedará: este acuerdo fue construido por los romanos. Señalamos inicio y fin de oración. La frase verbal fue construido.
Por los romanos, complemento agente. ¿Sí? Complemento agente es el sujeto de la voz activa y acá pasa a ser el complemento agente de la voz pasiva. Por nexo subordinante viene el término, los, modificador directo, romanos, núcleo. Este acuerdo va a ser el sujeto, acuerdo núcleo, este modificador directo. Predicativo. Modifica un sustantivo y al verbo. Su núcleo puede ser un adjetivo o un sustantivo. Predicativo subjetivo. Adjetivo o sustantivo que modifica el sujeto y el verbo de la oración. Puede ser no obligatorio con verbos no copulativos. Puede ser obligatorio con verbos copulativos. Predicativo subjetivo no obligatorio. Adjetivo o sustantivo que modifica el sujeto y el verbo de la oración. Modifica al núcleo del sujeto y al verbo. Por ejemplo, María salió apurada. Si se suprime el predicativo subjetivo no obligatorio, la oración continúa teniendo sentido. Por esto es no obligatorio. Predicativo subjetivo obligatorio modifica al sujeto y a un verbo copulativo. Los copulativos no llevan objeto directo. Concuerda en género y número con el sujeto, siempre que el núcleo sea adjetivo. Si varía el número o género del sujeto, también variará el predicativo. Por ejemplo, ella es estudiante. Si se suprime el predicativo subjetivo obligatorio, la oración queda inconclusa porque le falta algo, ¿sí? Por esto es obligatorio. Frase verbal es una construcción formada por un verbo conjugado y un verboide en el que recae la significación. Su reconocimiento se hace mediante dos procedimientos, sintáctico y semántico. El reconocimiento sintáctico. La frase verbal es una construcción inconmutable, no se puede cambiar. Si se puede variar sin cambiar el sentido, no hay frase verbal. Por ejemplo, hizo salir a todos no es frase verbal, ya que se puede conmutar el verboide salir por una construcción similar equivalente. Por ejemplo, hizo que todos salieran. Pero está caminando sí es frase verbal, pues no se puede cambiar el verboide por otra construcción. Reconocimiento semántico. El núcleo de significación recae en el verboide. Empezó a comer sí es frase verbal, porque la significación recae en comer. Si bien come marca el hábito, no es equivalente, ya que no marca una acción iniciativa. Para reconocer si hay o no frase verbal puede emplearse cualquiera de los procedimientos o los dos, ya que no se excluyen sino que se complementan. Los verbos poder, soler, deber más verboide forman siempre una frase verbal. También se forma con los tiempos compuestos haber más participio y con la pasiva ser más participio. No es frase verbal cuando están los verbos quiero, decidir, ver, dejar. Hay tres métodos para reconocer que no hay frase verbal. 1. Cambia la persona. Por ejemplo, quiero desayunar, quiero que él desayune. De ser frase verbal, lo sería con todos los pronombres personales. 2. Cambiar por un sustantivo. Quiero desayunar o quiero chocolate. Chocolate es objeto directo, por tanto no es frase verbal. 3. Agregar y, mientras o que. Si aplica, no hay frase verbal. Acá tenemos frase verbal con infinitivo. Verbos modales, soler, poder, deber, todo esto más infinitivo. Iniciativos, los que se hacen por primera vez, comenzar a más infinitivo, empezar a más infinitivo, echar a más infinitivo, romper a más infinitivo. Obligativas, haber de más infinitivo, tener que más infinitivo. Reiterativas, volver a más infinitivo, aproximativas, llegar a más infinitivo. Terminativas, acabar de más infinitivo, concluir de más infinitivo, terminar de más infinitivo. Frase verbal con gerundio indican acciones de simultaneidad y durabilidad. Por ejemplo, estuve cenando en la casa de Ana. Marcamos inicio y fin de oración. Marcamos la frase verbal, en este caso, estuve cenando en la casa de Ana, complemento circunstancial del lugar. Dentro del complemento circunstancial tenemos nexo subordinante, en, término, todo el resto de la oración. Dentro del término tenemos la, modificador directo, casa núcleo, de Ana, modificador indirecto. Dentro del modificador indirecto tenemos nexo subordinante, de, término,
dentro del término Ana es el núcleo. Tenemos predicado verbal simple y un sujeto tácito, yo. Esto es una oración bimembre. Pasos para realizar un análisis sintáctico. En primer lugar, se debe marcar el inicio y fin de la oración. Esto se realiza con corchetes. El segundo paso es buscar el verbo o los verbos. En caso de encontrarlo o encontrarlos, hay que señalarlos. Rastrear los modificadores del verbo, buscar el núcleo del sujeto, señalar los modificadores del sujeto, marcar sujeto y predicado por arriba, explicitar si el sujeto es expreso o tácito, si el sujeto expreso es simple, tiene un solo núcleo, o compuesto, más de un núcleo, y si el predicado verbal, también existe el no verbal, pero esto lo vamos a ver en otro momento, y si el predicado verbal es simple, con un solo verbo, o compuesto, más de un verbo. Indicar si la oración es unimembre, bimembre o impersonal. Muy bien, esto fue todo, espero que haya sido claro, que se pueda entender. Estos son los primeros pasos de la gramática. Les mando un saludo enorme y hasta pronto.